actos, Muchísimas gracias. concentraciones de Seguimos toda con más Bolivia. información. A mí me ha sorprendido la concentración. Mira, hablando de concentraciones, me ha sorprendido esta nota, Atlas Electoral. Elecciones 2025. Les presentamos las cifras de las últimas proclamaciones políticas rumbo a las elecciones del 17 de agosto del 25. A ver. 28, en La Paz, Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, 4.378. Personas unidas ahí. 29, ¿no? El día de ayer, 28. 28. Antes de ayer, Masi PCP, Eduardo Castillo, 6.217. 25, Evo Morales, 27.942. Eso es sin nota. Sin nota. 3 proclamaciones de esta semana. Andrónico reúne a 4.378, Sonia reúne a 6.217, Evo Morales a 27.942. Mira, aquí era una concentración de una federación. Una federación. Estos actos son en La Paz, concentraciones de toda Bolivia. Claro, son nacionales. Me dijeron, han ido de Santa Cruz por acá, a su proclamación de Andrónico, de toda Bolivia han ido. Mineros se van a concentrar. Es una decepción. Esta mañana un periodista me llama a La Paz. Una pena. La decepción. 4.000. Claro. 6.000. Con semejante plata. Esta debe ser solamente funcionarios. Solo funcionarios. Les han obligado a todos los funcionarios en La Paz, ¿no? Para que vayan. Sí, a ver, compañeros, viendo este tema, estoy pensando, por eso hemos invitado al doctor Ceballos, estamos peor que antes del voto universal. Yo escuchaba, por ejemplo, decir, había un voto calificado. No entendía que voto calificado, está hablando de hace 20, 30 años. Entendí que era voto calificado. Tal vez antes de que nos explique el doctor Ceballos, quería comentar al compañero Héctor algún tema importante sobre los acontecimientos históricos. Transgrediendo los derechos humanos. Entonces, yo estaba pensando ya en hacer un buen estudio, análisis, y habría que presentar esta denuncia. No puede ser con la excusa de que no hay la garantía si es el Banco Unión, que no estén las instituciones. Aquí yo veo normal actividad productiva. Hay empresas trabajando, exportando, hay turismo, hay mucha gente que viene de los 9 departamentos a visitar el trópico de Cochabamba, pero el gobierno se ensaña con esta región. Y lo triste, hermano Evo, y lo tenemos que decir, ¿no? Andrónico Rodríguez hoy es presidente del Senado, en términos políticos, el tercer hombre más importante en el país. ¿Dice algo Andrónico Rodríguez en relación a este tema? Yo no lo he escuchado. ¿Será que Andrónico Rodríguez no conoce la historia, hermano Evo, lo que usted comentaba? Quizás, hermano Ramiro, habría que hacerle llegar a Andrónico Rodríguez documentos de la década de los 80, 90, cuando en el trópico de Cochabamba se asesinaba, se mataba, se acribillaba, se metía preso, no se baleaba, se torturaba sin piedad. Eso habría que hacerle llegar a Andrónico Rodríguez. Yo con una nota quizás le voy a hacer llegar de todo lo que pasó, porque él creo que no siente absolutamente nada de su gente, de su familia, de su sangre, de su rostro. Entonces a mí me extraña muchísimo de cómo hoy la región del trópico de Cochabamba es ultrajado, pero en todos los aspectos económicos, políticos, amenazas de las Fuerzas Armadas, de la policía. Hay un total hostigamiento de parte del gobierno. ¿Y cuál es pues su rol del gobierno? Dar las condiciones de seguridad, paz social en todo el territorio nacional, y eso no se ve hoy. Entonces yo creo que esto ya está de buen tamaño. Y hay que parar, hermano Ceballos, porque cuando vaya un estudiante a la Universidad de Cochabamba, no, tú eres del trópico. Eso le van a decir. No, tú eres narco, tú eres terrorista. O sea, ya estás generando una reacción antitrópico. Y eso para mí creo que son delitos definitivamente. Yo cuando vine a estudiar a mis 13 años a Cochabamba, al Colegio Sucre, uno de los mejores colegios, obviamente, en aquel entonces, mi condición de indígena ya era motivo de discriminación. Porque yo de manera frecuente decía, en vez de decir sí, hermano Evo, decía Ari, ¿no? O sea, mezclaba el quechua de manera permanente con el castellano, y ese era objeto de discriminación. O sea, lloraba prácticamente todos los días por el hecho de ser del campo. Y eso va a pasar mañana pasado, Ramiro, hermano Evo. O sea, el hecho de que seas del trópico, ¿vas a ir a Santa Cruz? No, este es del trópico.
¿Vas a ir a la San Simón? Ah, no, este es del trópico. Les digo que están cometiendo delitos, doctor Ceballos. Habría que estudiar y hay que trabajar en una denuncia, ¿no?, penal ante instituciones internacionales en materia de derechos humanos. No puede ser. Y el mismo gobierno que debe proteger los derechos, las garantías constitucionales, hacer respetar el Estado de Derecho, hacer respetar la democracia, hoy este gobierno es el que estigmatiza toda una región. Es más, concluyo con esto, hermano Evo, privándonos el derecho a elegir a nuestras autoridades y a ser candidato, solo por el hecho de ser del trópico y en el ámbito político. Definitivamente, yo creo que ya está de buen tamaño esto y hay que trabajar, yo pienso, en una denuncia penal internacional para ponerse en su lugar a este Tengo gobierno. otro dato que encuentro. Exportaciones de piña. En el año 2020, las exportaciones bolivianas de piña fresca, enlatada, jugos de piña natural, superaron los 400 millones de dólares con un crecimiento del 118% en valor respecto al año 2019. 400.000 dólares. 400.000 dólares en exportación. Hay otro datito en exportación de banano. El 2020, a pesar del contexto, la exportación en toneladas han alcanzado a 130.000 toneladas, superando las 100.000 toneladas del año anterior. Estamos hablando de exportación en banano. Exportaciones en banano del trópico de Cochabamba alcanzaron, y esto es Argentina principalmente, 41 millones de dólares, según datos de la agencia ABI. 41 millones de dólares en exportación de banano, que es uno de los productos estrella del trópico. Y nos dicen cocaleros únicamente, ¿no? Y ahora se incorporó la exportación del plátano de río llamado papancha. Papancha, exacto. A mí me ha sorprendido. Esos banano, ¿verdad? Y otro papancha. Argentina legalmente exportando. Y hay competencia en eso. Creo que lo que están exportando, el plátano de río, están ganando más que con plátano normal, banano. Además hay una gran variedad de productos agrícolas, entre cítricos, ni qué hablar del pescado, gracias a la iniciativa de usted también, presidente, después de haber declarado el tambaquí plato típico y todo lo demás. Ahora, ¿quién no come tambaquí en el país? Creo que el hermano Héctor también en La Paz ha comido tambaquí. El micrófono. Mire, en Semana Santa yo estaba en Omereque. Omereque, ya. Sí. Habían llevado desde el trópico de Cochabamba directo en Omereque vendiéndose pescado de tambaquí. Tambaquí. ¿De qué estamos hablando? A 8 horas. 25, 30. Pero el pescado estaba costando, obviamente, en Semanas Santas, el pescado estaba costando entre 40 y 50 bolivianos el tambaquí allá. Estamos hablando a 10 horas, ¿no? Desde aquí hasta Omereque. Bueno, lo que quería decir es que hay una gran variedad de productos, ¿no?, en el trópico, tan grande que a veces ni nosotros mismos los conocemos, ¿no? Hay productos bastante criollos, ¿no? Por ejemplo, el api, ¿cómo se llama? El pito talega, le llaman, ¿no? O sea, no lo conocen. Y hay otros productos de los que se hacen helados de fresco, que de a poco están siendo conocidos, están grandes. Bueno, solo quería añadir ese elemento para decir que se está perjudicando a una zona productora, cesando Banco Unión, sin policía, la criminalidad aumenta. Doctor Ceballos, ahí nos puede comentar usted, la policía tiene la obligación constitucional de estar en todas las localidades y poblaciones del país. Si no están incurriendo en incumplimiento de deberes, no sé cómo es la cosa. En el trópico se está violando flagrantemente derechos humanos de toda una población, restringiéndole el acceso a la banca, a los servicios de la banca, restringiéndole el acceso a la seguridad ciudadana. No hay policía en el trópico por orden política. Al CEGIP me parece que acaba de ser retirado, y también hay observaciones respecto a los servicios que presta Entel. Estos aspectos, por ejemplo, ayer fueron analizados en la Federación Campesina de Mujeres del Trópico, ¿no? Y acá sí corresponde, como decía Héctor, una denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos sobre las condiciones, y que ya son condiciones inhumanas, a las que se está sometiendo únicamente por una revancha de carácter político. Y esto es inadmisible, es inaudito realmente lo que está pasando acá en el trópico. Época de invierno, época producen frijol.
y por cantidad a mí me ha sorprendido. En Trópico de Cochabamba. Frijol. Pues sí, otros productos Sí. de esta época. Yo me acuerdo cuando vivía en el Chaco, tenía un catito en este tiempo de invierno, tenía mi cebollita, mi zanahoria, mi repollo, ¿no? Algunos sembraban papa, yo no sembré, pero tenían papa. Sí, da papa. Papa, esta época, pero. Entonces, una diversidad de producción, en vez de apoyar, fomentar nada. Anteaño pasado, cosecha de arroz, aquí el trillar llamado, ¿no? Y yo me había olvidado, había dotado por central las trilladoras para desgranar, ¿no? Desgranar el arroz. Sí, sí. A la central tiene, présteme, me ha prestado. Claro, poco a poco mecanizando. Algunos dan utilidad, algunos tampoco han dado utilidad. Bueno, entendemos, lamentablemente, pero hemos cumplido con nuestra tarea de cómo dotarlos y cómo mejorar la producción y sobre todo abaratar los costos de producción. Bueno, presidente, usted hacía menciona algo que es bien importante. Si bien ahora al trópico le están restringiendo de estos servicios que son básicos en el momento, son obligaciones estatales también, viene algo peor, ¿no? Yo no voy a poder votar por un candidato que quiero que participe. Mucha gente lo mismo, quiere que Evo que sea el candidato por el que yo preferentemente puedo emitir mi voto. Nos están queriendo proscribir, eliminar la posibilidad de votar por una persona, ¿no? En la marcha, 3.6 millones según Atlas Electoral. Estamos hablando entonces del 16 de mayo reciente, estamos hablando de que toda esta gente, 3.6 millones de personas, no van a poder votar por si Evo no es candidato. No, si, hay muchas llamadas que me dicen, hermano presidente, una señora hace unos días decía, por favor, ¿qué vamos a hacer si Evo no es candidato? Yo siempre voto por Evo, ahora ¿qué voy a hacer? Sí, están proscribiendo nuestro voto, nos están obligando a votar por un partido tradicional de la derecha, o sea, no, esto no es democrático. Y en el pasado era lo mismo. Creo que el presidente Evo hacía mención y de repente ahí entramos ya en ese tema, doctor, para hablar del voto calificado o sedicitario, ¿verdad? En el pasado colonial habían gente que tenía, como decía el hermano Héctor, que cumplir ciertas normas para emitir su voto. Podemos comenzar hablando de eso, doctor. Adelante, por favor. El voto calificado es un concepto que le otorga mayor valor a votantes por determinadas condiciones o cualidades. Y esto se funda en base a 3 restricciones. Restricción de género, las mujeres no podían votar. Restricción de renta, no votaban quienes no tenían propiedad o renta mínima, que en ese tiempo era de 200 bolivianos. Y restricción de alfabetismo, los analfabetos no podían votar. Y sobre la base de este concepto es que se diseñó el sistema electoral al momento de la fundación de la República, y por constitución, ¿no?, solamente los electores podían elegir cargos públicos en este país, ¿no? Y un elector representaba 100% de la población, ¿no? Y solamente estos electores concurrían a la elección de autoridades públicas. Y para ser elector, desde la fundación de la República, ¿no?, tenía que tener 2 condiciones: ser ciudadano y saber leer y escribir. Entonces, los indígenas no sabían leer y escribir, por lo tanto no eran considerados ciudadanos. Estamos hablando de un tiempo en que se configuró el Estado contra el indígena en Bolivia, ¿no? Por lo tanto, no eran ciudadanos porque tenían que tener un empleo o una industria, profesar alguna ciencia o arte y no tener sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. Entonces, por todas estas características, los indígenas desde la fundación de la República no eran considerados ciudadanos, por lo tanto, al no ser considerados ciudadanos, ¿no?, no podían obtener empleos o ocupar cargos públicos, ¿no? Y hoy, claro, nuestro sistema democrático ha evolucionado y hoy hablamos del sufragio, que es un derecho que se expresa
en el voto igual, universal, libre y obligatorio. Sin embargo, hoy, cuando estamos encarando un proceso electoral para el próximo 17 de agosto, 3.600.000 de ciudadanos bolivianos no pueden nombrar a su representante. Les está impedido porque están intentando proscribir a Evo Morales de la candidatura para las próximas elecciones. Por lo tanto, 3.600.000 por el único hecho de ser indígena, porque ahora se está convirtiendo esto como una categoría restrictiva que nos está retornando a esos tiempos del voto calificado y del sufragio censitario, ¿no? Decir, ahora los indígenas, el movimiento indígena originario campesino que conforma, pero además con sectores de la clase media en Bolivia, 3.600.000 no pueden elegir a su representante, por lo tanto no pueden ejercer ese derecho del sufragio activo, ¿no? Que por constitución nos permite participar en los actos de la vida pública del Estado a través de nuestros representantes, y 3.600.000 hoy están prohibidos, impedidos de elegir a su propio representante. Y esto es muy grave, querido presidente, porque mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los derechos contenidos en la Convención Americana, para su materialización, requieren la existencia de un sistema electoral que permita la realización de elecciones que garantice la libre expresión de electores, de forma tal que existan oportunidades reales para que los distintos partidos políticos o corrientes ideológicas puedan acceder a las funciones públicas o cargos representativos en condiciones de igualdad. Están empujando en Bolivia con la restricción al derecho legítimo a elegir a sus representantes a una democracia falsa, a una democracia pervertida. ¿Sabe, Ramiro, doctor, muchas gracias? Yo entendía, bueno, antes, en la década del 90, alguien me comentó sobre el voto calificado. ¿Qué es ese voto calificado? Y me dice, para votar, como decía el doctor, para ser ciudadano, pues tiene que tener propiedad privada saneada, primer requisito. Segundo, pagar impuesto. Tercero, saber leer y escribir. Y cuarto, hablar castellano. Si no habla castellano, si no sabe leer, si no tiene propiedad privada y si no pagas impuesto, no tiene derecho al voto. No eres ciudadano. A mí me ha sorprendido. Entonces yo averigué, ¿quién califica eso? El voto calificado. La policía. El voto censitario, ¿no? El voto censitario. Policía investiga, dice no, casi como censo, no tiene uno de los requisitos, no tiene derecho al voto. Entonces, así era. Y las mujeres, las distintas clases sociales, igual no tenían derecho al voto. Espero no equivocarme, me dijeron a mí, muchas veces debatiendo con algunos compañeros, el primer voto, las mujeres en 1947. 47 en municipales. Así es. Y solo las que sabían leer. Sí, como un poco más avanzando. Entonces, ahora para mí estamos peor que al 52. Porque esa vez ya no se debe leer, no tienen propiedad, no pagan impuestos, no hablan castellano. Ahora, estos 3.6 millones de personas que apoyó, que apoyan, respaldan, ¿no?, a Evo Morales, presidente. Estos saben leer, ¿no? Estos tienen propiedad privada, pagan impuestos, hablan castellano y no tienen derecho al voto. Entonces estamos peor que en tiempos de la República Colonial, Estado colonial. Y eso es lo peor. Lamentablemente se llegó a esa situación y para eso tienen un órgano judicial, el Tribunal Supremo Electoral, los de facto magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, y todo un consorcio de criminales. Y ahora se sabe cómo montaron desde ahí, para privar,
¿no? El derecho a voto. Yo escuché algún candidato de la derecha que viene de las dictaduras militares, hay que quitar sus derechos políticos. Puntualmente dijo, ¿no? El movimiento indígena no debería tener derechos políticos. Esto es una... a eso digo que hemos vuelto al estado colonial. Y no solamente en temas económicos, en temas sociales, en temas democráticos. Víctor. Sí, hermano Evo. De acuerdo a nuestra Constitución, bueno, hoy nosotros hemos transitado de un Estado republicano, discriminador, racista, hacia el Estado plurinacional, donde los derechos son iguales sin importar tu condición. O sea, todos somos iguales ante la ley. Y lamentablemente, como usted decía, hermano Evo, hoy escuchamos eso. Antes de ayer estaba en mi pueblo, mi mamá en quechua me dice, kuna Héctor Pipaz Botasún, me dice ahí. O sea, Manapunicina, Evo te inscribís en Ocho, kuna Pipaz Botasa. Mi mamá tiene 68 años, ¿no? Y eso escuchamos en los 9 departamentos del país. Es decir, nos están restringiendo el derecho a ejercer la democracia, a practicar la democracia. A través de la democracia uno elige a sus autoridades. ¿Para qué? Para que resuelvan sus problemas, identifiquen tus problemas y te den soluciones. Y eso tiene que traducirse en que tu vida mejore. La vida del pueblo boliviano debe mejorar. Entonces, a través del voto, en el marco del ejercicio democrático, uno elige a sus autoridades. Entonces, hoy, hermano Evo, yo no me siento representado. O sea, ¿para quién voy a votar? Yo por Andrónico no voy a votar, y lo he dicho públicamente, porque considero que no es una persona que tiene la autoridad y la personalidad, ni el carácter para ser presidente. Si revisamos Castillo para mí es el rostro de la criminalidad, de la delincuencia de un gobierno. Lucho Arce dinamitó, pulverizó al MAS y Eduardo del Castillo le va a dar la cristiana sepultura al MAS. Y si veo otros candidatos de la oposición, veo ahí a 3 que más o menos visibles. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Maure Reyes Villa. Estos sujetos representan el periodo neoliberal donde se hizo rico a unos pocos y se mandó a la miseria a millones de bolivianos y bolivianas. Entonces, son tipos que ya lo han dicho textualmente, ¿cómo van a gobernar? Entonces, ¿cómo yo votaría por estos sujetos que trajeron tanto dolor, miseria y pobreza al país y que Evo Morales no esté en la papeleta? Yo definitivamente no veo ninguna opción para este sector. O sea, ¿por qué a partir del 2006 cambia la figura en el país? Porque teníamos, doctor Ceballos, un hombre que sufrió como nosotros, estaba en el campo como nosotros, vivió todo ese proceso de discriminación, marginación de un Estado aparente que gobernaba de espaldas al pueblo. Para estos gobernantes, el pueblo era alrededor de las plazas principales de los capitales de departamento y no había más Bolivia. Entonces, ¿cómo yo votaría hoy por estos sujetos que en el pasado nos marginaron, discriminaron? Yo en mi pueblo no tenía luz, no tenía agua potable, hasta mis 14, 15 años, no había escuelas. Mi escuela, doctor, era adobe y encima del adobe era tablas. Hasta el 87 yo he estudiado en ese tipo de aulas. Mi escuelita parecía más una caverna que un aula. Sus ventanitas pequeñas, miniaturas, esa era mi escuela. Entonces, con la llegada del hermano Evo, el 2006, cambió toda esa realidad. Bolivia, pues, había sido diverso. Habíamos sido, pues, tantas culturas, naciones, y eso se visibiliza. Y hoy estos gobiernos, ¿qué están planteando? Hacer a un lado a este sector, ¿no? Quitarle su derecho a ejercer el voto para elegir a su autoridad solo por temas políticos. Porque aquí concluyo, podemos hablar, hermano Evo, doctor Ceballos, todo el día de esto. O sea, acá ha habido un consorcio, ¿no?, de sicarios para coartar ese derecho a tener un representante y a votar libremente. Eso han hecho. Y este consorcio ha estado pues a la cabeza de Lucho Arce. Lucho Arce es el que ha conformado este consorcio. Para mí el sicario número 1 es Lucho Arce, con nombre y apellido. Y este consorcio está utilizado Lucho Arce, magistrados autoprosogados, vocales del Tribunal Supremo Electoral. Esos son los que nos están coartando ese derecho. Entonces es inaceptable, inadmisible que en pleno siglo XXI, hoy, este diputado Héctor Arce, esté coartado en ese derecho, simplemente porque ven a Evo Morales un candidato potencial que puede ganar una elección con más del 60%
Y Lucho Arce tiene miedo a eso, no quiere que Evo Morales, porque yo les he dicho públicamente, y les dije, ¿no? Por todo la atrocidad que han hecho a nuestro país, yo les dije, no los vamos a dejar descansar, los vamos a buscar donde tengamos que hallarlos, aunque debajo de las piedras los vamos a buscar, le dijimos. Y eso es lo que no quiere Lucho Arce. Entonces, yo, como decía usted, hermano Evo, yo aún tengo la esperanza de que la razón y la verdad debe primar sobre esto. Y estos señores en algún momento van a rendir cuentas. Estos magistrados autoprorrogados, nadie les delegó esa facultad, esa prerrogativa constitucional de cumplir el rol hoy de constituyente. ¿Quién les dijo a estos sujetos que pueden modificar pues la constitución política del Estado? ¿Quién les dio esa atribución para modificar parcialmente varios artículos de la constitución política del Estado? Lo hicieron con sus panfletos, la sentencia constitucional 1010/2023 o la sentencia constitucional 007. Entonces, en algún momento estos señores van a rendir cuentas al país. Doctor Los Ceballos. Presidente, la existencia de esa rosca de funcionarios instruida desde el mismo gobierno que ha descrito el diputado Héctor Arce, ¿qué es lo que nos está revelando en Bolivia? Primero, que tenemos un sistema de justicia pervertido. Segundo, que esta rosca delincuencial que se presenta a la manera de consorcio ha hecho arrodillar al órgano no solamente judicial, pero también al órgano electoral, ¿no? Y por lo tanto hoy somos parte o víctimas, la ciudadanía, de una, no solamente de una dictadura judicial, sino de una perversión del Estado. ¿Y qué es lo que demuestra además la existencia de esta rosca? Miren, ustedes saben que la organización política PAMBOL, que tenía la personalidad jurídica, el 7 de mayo de este año le fue suprimida aquella personalidad jurídica por el Tribunal Supremo Electoral. Y esta organización política acude ante un juez de garantías constitucionales, presenta una acción de amparo y este Tribunal de Garantías de la Paz le concede la tutela y ordena a que el Tribunal Supremo Electoral emita nueva resolución, porque esa resolución de cancelación de personalidad jurídica es ilegal y vulnera derechos de esa organización. Y el 2 de junio, ¿no? El 2 de junio, ordenado por el presidente Luis Arce, el ministro Siles hace viajes a la ciudad de Sucre, ingresa varias veces y sale del edificio del Tribunal Constitucional, y él es el portador de un memorial que dirige el propio Óscar Hasenteufel al Tribunal Constitucional y le dice, emitan una medida cautelar para que nosotros no cumplamos la decisión de un tribunal de garantías que favoreció en acción de amparo a PAMBOL, cuando la Constitución dice, parágrafo 5 del artículo 129 de la Constitución, la resolución que conceda un amparo constitucional es de ejecución inmediata y sin observación alguna. Inclusive más adelante este parágrafo 5 dice que la autoridad o el servidor público que no cumpla una resolución de amparo es sujeto a responsabilidades. Y Hasenteufel, como abogado, sabe que una resolución de garantías es de cumplimiento inmediato y sin observación. Sin embargo, hace una solicitud al Tribunal Constitucional diciéndole, emitan una medida cautelar para que quede en suspenso la resolución que favorece a PAMBOL. Y en menos de 24 horas, ¿no? El 3 de junio, ni siquiera se cumplieron 24 horas, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, que está conformada por 2 autoprorrogados y 1 electo, lamentablemente, emiten un auto de medida cautelar que deja en suspenso la resolución de amparo que favorecía a PAMBOL. Esta es la manera, por lo tanto, del accionar de esta rosca delincuencial que se presenta a manera de consorcio, y esto además nos está revelando, por lo tanto, ¿no?, que aquella resolución del Tribunal Supremo Electoral del 31 de octubre del año 2023 que rechazó el registro de las conclusiones del Congreso de la UKN es manipulado. Es totalmente manipulado por esta rosca judicial que en ese tiempo no la dirigía Siles,
la dirigía Iván Lima, ¿no? Por lo tanto, este accionar de esta rosca delincuencial nos está revelando además que ese rechazo que emitió el Tribunal Supremo Electoral al Congreso que se convocó en Villa Tunari para el 10 de junio, cuando la convocatoria fue aprobada, ¿no? También es parte de esta manipulación que efectúa esta rosca judicial sobre el Tribunal Supremo Electoral. Pero además nos está revelando esto de que la sentencia 766 del Tribunal Constitucional, que reconoció el Congreso Trucho del Alto, ¿no? Pese a que el Tribunal Supremo Electoral dijo esa convocatoria no es legal. Pese a que el Tribunal Supremo Electoral negó la supervisión a ese Congreso Trucho del Alto, resulta que el Tribunal Constitucional se arroga todas las atribuciones y dice, reconozcan ese Congreso y ese directorio. Y así nos robaron la sigla, nos asaltaron la sigla, nos quitaron una organización política, ¿no? Entonces, estos son los resultados que devela la existencia de esta rosca delincuencial que se presenta a manera de consorcio donde participa un ministro de Estado, donde están vocales de tribunales departamentales de justicia, compromete a otros vocales y también por las declaraciones del propio exministro de Justicia dice, usted está tratando al más alto nivel. Quiere decir, por lo tanto, que esto es bajo órdenes del presidente Luis Arce. Por eso es que tenemos que exigir que la investigación no solamente alcance a Siles o alcance a Lima. Esta investigación tiene que involucrar a todos los actores de esta rosca delincuencial. Así es. Hermano Héctor. Sí, cortito para complementar, Ramiro. Yo he presentado una denuncia por faltas, ¿no? Graves al Tribunal Supremo Electoral contra Tawichi. Son más de 15 días que no me dan respuesta. ¿Por qué he presentado? Porque de acuerdo al reglamento del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? En febrero, Tawichi, como eres responsable del área, debería haber cancelado la personería jurídica del MAS. ¿Por qué? Porque no presentaron la documentación que respalden la rendición de cuentas en el manejo de los recursos. Debería haberlo hecho. Eso dice su reglamento. No lo ha hecho. Entonces, luego más bien le amplía 20 días más. 20 días más le amplía de manera abusiva, arbitraria e ilegal, le amplía. Por esta razón he presentado esta denuncia de falta disciplinaria. No resuelve. Segundo, también he presentado, ¿no?, al Tribunal Supremo Electoral para que hagan cumplir la Constitución Política del Estado, que establece de manera textual, yo no soy muy bueno para recordar los artículos, pero dice que solamente tienen derecho a mantenerse en el cargo para ser reelecto un presidente y un vicepresidente. Y los demás, diputados, senadores, alcaldes, concejales, asambleístas, gobernador, deben renunciar a su cargo 3 meses antes. Yo, por ejemplo, por ética y moral, renuncié cuando me estaba postulando de alcalde, renuncié para postularme a diputado nacional, porque me parece lo más ético, correcto, moralmente aplaudido por la sociedad. Pero estos sinvergüenzas, porque no hay otro denominativo, ¿no? O sea, están velando su sueldo y de paso haciendo campaña, pero además utilizando los bienes del Estado. Sí, pues. ¿Ya? O sea, alcaldes están utilizando vehículos del municipio, su personal, computadoras para hacer campaña. Diputados están utilizando a sus técnicos para hacer campaña. Andrónico Rodríguez con su seguridad por detrás haciendo campaña. O sea, aquí tenemos que decir las cosas como son. ¿Y quién ha cambiado eso, doctor Ceballos? Estos magistrados que se creen que son ahora ya un suprapoder, que pueden estar por encima de todos. Estos sujetos cambian hoy para que hagan eso. O sea, no puede ser. Para mí es repugnante esta actitud no abusiva de estas autoridades que hoy están en el ejercicio del cargo, están recibiendo un sueldo, están haciendo campaña, utilizando bienes del Estado para optar por otro cargo. Oiga, váyanse pues, no sean sinvergüenzas. Dejen su cargo como establece la Constitución, de que tienen derecho a ser elegidos, sí, estoy de acuerdo. Pero no sean pues sinvergüenzas. Oiga, yo en quechua llamamos a eso, ¿sabe cómo llamamos? Suelauyas. ¿Qué quiere decir eso? Hombre o mujer sin sangre en la cara. Así son. Obviamente, ¿qué se puede esperar
querido pueblo de Bolivia, de esta gente, por ejemplo, Maure Reyes Villa, ¿no? Papá alcalde hoy, su hijo concejal. Ya me imagino, hoy Maure Reyes Villa debe estar poniendo en su lista a su suegra, a su cuñado, a su abuelita, abuelito, o sea, así son. O Santos, ¿no? El gobernador de La Paz, ¿no? Se me ha ido su nombre, el gobernador de La Paz, Quispe, Santos Quispe. Él es gobernador y su esposa asambleísta departamental. Y lo escucho hablar con toda fuerza, criticando, cuestionando, ¿no? Santos Quispe, por favor, usted no tiene ética y moral para hablar ni de política. Usted duerme en la misma casa, almuerza en la misma cena, en la misma mesa, seguramente cena y duerme en la misma cama. ¿Usted cree que, hermanas y hermanos paceños, después se van a las 8 a la oficina, su esposa le va a fiscalizar a su padre, a su esposo? Eso vemos. Y bueno, hay uno de Santa Cruz también, ¿no? Entonces, estas cosas, hermano Evo, yo creo que ya rayan en lo absurdo, en lo abusivo, en lo perverso. Entonces, es este sicario, resumo lo que decía el hermano Ceballos. Es este consorcio de sicarios, de manera abusiva y arbitraria, a la cabeza de Lucho Arce, que instruye a su ministro, autoprorrogados, vocales del Tribunal Supremo Electoral, anularon nuestro Congreso de Laucaeña. Reconocieron de manera ilegal el Congreso trucho de Lucho Arce. Este autoprorrogado, estos consorcios, nos quitan la sigla del MAS. Es este consorcio hoy interpretan la Constitución Política del Estado para dejarnos fuera del proceso electoral. Entonces, plenamente comparto, esto no puede quedar en la impunidad, se tiene que investigar y estos responsables hoy tienen que rendir cuentas el día de mañana. Me acuerdo, y la anunció oportunamente, ha habido un acuerdo entre Lucho, Andrónico y los de facto magistrados o autoprorrogados, ¿no? Suspender o anular este amparo que ganamos con Pambol y habilitar al tercer sistema para que Andrónico sea candidato, pero a cambio de que Andrónico viabilice créditos para Lucho. Y es lo que está pasando, ¿no? Todavía no sabíamos lo que estaba pasando, o después del audio, no sabíamos. Y se ratificó, se cumplió. El ministro, ahora exministro, negociando, haciendo campaña allá. No sé si puedes profundizar textual. Ahí está la obra, ahí están los resultados. Así es, fue un tribunal de garantías del Beni, ¿no? Una sala constitucional que dispuso dejar en suspenso el registro de las candidaturas de la Alianza Popular, ¿no? Que postula Andrónico Rodríguez, porque el movimiento Tercer Sistema no había renovado oportunamente su directorio, ¿no? Y se encarga Siles, al mismo tiempo de hacer las gestiones para perjudicar a Pambol, se encarga Siles bajo el mismo mecanismo. Es decir, Oscar Hasenteufel presenta un memorial que ningún abogado, ¿no?, en sano juicio podría redactar, porque una resolución de un tribunal de garantías, en este caso de una acción de cumplimiento en el Beni, dispuso dejar sin efecto. Y no solamente como medida cautelar, después lo expresó en la resolución constitucional. Sin embargo, Oscar Hasenteufel solicita al Tribunal Constitucional que se emita un auto de medida cautelar que deje en suspenso la resolución que ordenaba al Tribunal Supremo Electoral para que emita nueva resolución aplicando la Ley de Organizaciones Políticas contra el movimiento Tercer Sistema. Y en menos de 24 horas, la Comisión de Admisión deja en suspenso lo que no se puede hacer. Por Constitución es imposible, ¿no? Decir, es más, el presidente Evo hacía mención en una anterior reunión al artículo 202, el numeral 6 de la Constitución, ¿no?, que señala lo siguiente: la revisión de las acciones de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad popular y de cumplimiento, ¿no?, no impide
la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la acción. Todos los abogados sabemos de que una resolución de un tribunal de garantías constitucionales no puede suspenderse, es de aplicación inmediata. Pero sin embargo, Hassen Teufel, siendo abogado además, hace esa solicitud, obviamente, en claro ya, con seguridad que el Tribunal Constitucional le va a conceder esa irracional solicitud. Y emite un auto constitucional de medida cautelar y ordena, y por lo tanto queda sin efecto la acción de cumplimiento, y el Tribunal Supremo Electoral procede a registrar al candidato Andrónico Rodríguez, ¿no? Pero además se ha revelado, querido Ramiro, querido presidente, que la noche del 19 de mayo, que era la fecha límite de registro de candidaturas, en las listas de AP, figuraba como candidato a senador suplente por el departamento del Beni Fabián Ayala, quien es un diputado de Creemos, que se prestó a formular una acción de inconstitucionalidad abstracta, supuestamente para sacar fuera de la competencia electoral a Evo Morales. Y Andrónico lo premia incorporándole como candidato a segundo senador por el departamento del Beni. Y también se ha llegado a descubrir que en las listas de AP de Andrónico, por el departamento de Pando, el candidato suplente al primer senador por ese departamento es cuota del otro magistrado autoprorrogado Iván Espada. O sea, no solamente que Andrónico es el candidato de Luis Arce, no solamente que Luis Arce ya lo ha traicionado a Eduardo del Castillo y a la sigla que nos ha robado, sino que, es decir, Andrónico, candidato de Luis Arce, tiene acuerdos con los mismos autoprorrogados, los que hicieron daño para quitarnos la sigla, para que no se registre las conclusiones del Congreso de la OCAN, para habilitar el trucho Congreso. Andrónico tiene tratos con estos autoprorrogados que han emitido, así es, Con golpistas de Creemos. con golpistas de Creemos, y con estos autoprorrogados que han sacado la sentencia 1010, que no inhabilita absolutamente a nadie, que han sacado el auto constitucional 83 y la sentencia 007, ¿no? Que son contradictorias e incompatibles con la Convención Americana y la opinión consultiva. Ahí está. Andrónico Rodríguez es el gran traidor en este proceso electoral. Yo creo que a eso se debe su proclamación de ayer, 4.000 personas. La gente sabe. Lo peor, presidente, quería decir, es que no, toda esta trama, esta traición, estos manipuleos que afectan obviamente al candidato, presidente Evo Morales, más allá de la candidatura de Evo Morales, están afectando a cientos de miles de personas que quieren apoyar a Evo Morales. Y hago unas referencias solamente. Y son cientos de miles. Este dato de los 3.6 millones puede ser un referente, pero en la realidad, hasta el 2020, los electores en Bolivia pasábamos un poquito los 6 millones de electores. Ahora dice que pasamos los 7 millones de electores en Bolivia. En ambos casos, por ejemplo, en las últimas elecciones con Arce, hemos ganado con más del 55%. Es decir, más de la mitad de los electores han apoyado al movimiento al socialismo, del cual era líder el presidente Evo Morales. Yo recuerdo muy bien cuando la gente decía, estamos votando para que vuelva Evo, ¿no? Ese era el sentimiento. ¿Cuánto, según datos de la ANF, la Agencia de Noticias Fides, la última elección de 2014, resultados finales, Evo gana la elección con 59.70%, 2014, ¿no? Las elecciones para el periodo 2015-2019. Ah, ya, bueno, más de la mitad, otra vez, más de la mitad. Y si tenemos en cuenta este referente, 3.6 millones los que han participado en la última movilización, más de la mitad de los electores quieren que Evo Morales sea el candidato. Y a toda esa gente
nos están eliminando para no votar. Entonces, en absoluto, no hay democracia en el país. Recordando los resultados de las elecciones, 2002, primera candidatura, más del 20%, nos los robaron, ganamos. El 2002. 2002. 2005, casi con 54%. Sí. 2009, con 64%. Sí. Y 2014 con 61, casi 62%. Esa debe ser una noticia adelantada, pero Sí, esos son claro. datos oficiales Sí, del tienes Tribunal razón. Supremo Electoral. Y 2019 con 47,8%, pero diferencia más del 10% al segundo. Es que todas las elecciones ganamos. Claro. ¿no? Y el plan del imperio que era, el MAS no vuelve al gobierno ni va a Bolivia. ¿no? El MAS ha vuelto al gobierno con Lucho, Evo a Bolivia con vida, ¿no? Y dice permanentemente a Lucho 55%. Mira, las últimas encuestas, su candidato de Lucho, y ahora su candidato de Lucho ya no es Eduardo, sino es Andrónico. Pero ese es del MAS, 2%. Es 1 de mayo Unitel. 1 de junio, perdón. 1 de junio también, en Atlas Electoral, Eduardo Castillo, 0,3%. El apoyo al Lucho de su voto, de los 55%, era 1%, 2% máximo. Es decir, 55% falso. Ahora se demuestra. ¿no? En tiempo de golpe, intentaron proscribir al MAS y PSP, no pudieron. Soy testigo de eso, siempre repito. Ahora, bueno, eso era el imperio y la derecha. Ahora el gobierno va a eliminar al MAS con su candidato. El mejor instrumento del imperio para eliminar al MAS y PSP. Aunque tiene otras opciones, como juegan siempre a dos lados. Manfred era aliado de Lucho. Lucho lo hundió a Manfred. Tercero o cuarto aparece. Ahora Andrónico es aliado de Lucho. Aparece abajo. ¿no? Entonces, Lucho, su equipo, es una suma que resta. Yo digo, felizmente y oportunamente nos alejamos. Cuestionando hechos de corrupción, hechos de protección al narcotráfico, denunciamos oportunamente y con documentación. Igualmente debo decir, personalmente, 2021 entregué algunas pruebas de corrupción a Lucho. Protección al narcotráfico. Pare esto. Nada. En abril de 2022 ya denunciamos públicamente, mandamos una nota, un memorial a la Fiscalía General, investigan y hasta ahora no investigan la protección al narcotráfico. Y nos acusan de narcotráfico cuando ¿dónde está el narcotráfico? Yo no entiendo, el Ministerio Público parece más aliado de las mafias que hacer justicia, eso se ve. Porque uno tiene que poner autoridad para parar las ilegalidades. Y razón, ahora como que aparece, que el tema de corrupción, mala gestión, yo diría, Bolivia es un estado fallido. ¿Cómo salvar eso? Y para salvar, sí, yo diría, estábamos preparados, ahora con temas de inflación, da miedo. Y la derecha solo habla de la privatización y no de soluciones a temas sociales. Entonces, yo quiero saludar esta intervención, esta reflexión. No sé si vamos a pasar el toma, doctor, adelante. Presidente, hay muchos autores que dicen que el Estado, ¿no?, es la organización institucional del poder como poder público, ¿no? Por lo tanto, el sistema de representación política que está establecido en la Constitución, ¿no?, señala que los órganos del Estado se constituyen a través de los partidos políticos. Por lo tanto, los partidos políticos en el sistema de representación política son mecanismos y medios de distribución a través de un proceso electoral del poder en la sociedad. Por lo tanto, hoy cuando nos están empujando a un proceso electoral, excluyendo a 3.600.000 que no tienen, que se les está suprimiendo el derecho a elegir a su representante y a existir como corriente política, ¿no?, configurada como indígena originario campesino, por lo tanto nos están empujando
a la conformación de un Estado después del 17 de agosto con una seria fractura de la construcción del poder básico, elemental para cualquier Estado. Por lo tanto, lo que resulte el 17 de agosto, como dice el presidente Evo Morales, va a ser un Estado, ¿no?, fallido con una gran fractura. Y por lo tanto vamos a ingresar en Bolivia a un proceso de transición, ¿no?, y de convulsión permanente y de inestabilidad política. Y la inestabilidad política, por lo tanto, genera inestabilidad social y tiene consecuencias en la economía boliviana. No se puede constituir Estado plurinacional comunitario excluyendo a 3.600.000 ciudadanos. Y peor aún en medio de tantos actos de corrupción, ¿no? Un último caso conocido con las tierras compradas por los hijos de Lucho Arce, y Lucho Arce se conoce. Hermano diputado Héctor nos tiene una presentación al respecto, hermano Héctor, lo escuchamos. Gracias, Ramiro. Bueno, lo que está pasando en el país, hermano Evo, es más grave de lo que hoy algunos medios de comunicación están mostrando en relación a los hechos de corrupción que ha llamado poderosamente la familia Arce, ¿no?, hijos del presidente Luis Arce Catacora. Con total firmeza afirmo y sostengo que hoy estamos siendo gobernados, ¿no?, por un presidente autoritario, con señales claros ya de un régimen de dictadura en el país, que tiene como ministros, ministras, un gobierno para mí que nos gobiernan son lanceros, descuidistas, cogoteros, carteristas. O sea, estamos gobernados por ese tipo de autoridades, querido pueblo de Bolivia. Mientras uno va luchando cómo sobrevivir, estos señores nos descuidan y nos roban. Utilizan el aparato estatal para hacerse millonarios. Y eso no es posible, señor Lucho Arce. No es posible. El año pasado, este diputado, cumpliendo su rol por mandato constitucional de fiscalizar en el mes de mayo, denuncié precisamente el primer hecho de corrupción abominable del gobierno de Lucho Arce a través de sus hijos. Voy a pedirle al equipo, por favor, si me puede colocar el plano. Ahí está la familia Arce, ¿no? Ahí está Lucho Arce en plena pandemia con su mascarilla. Al lado izquierdo de él está su hijo, Luis Marcelo Arce Mosqueira. Está su hija Daniela Camila Arce Mosqueira y Luis Marcelo Arce Mosqueira. Hoy estos jóvenes son millonarios, prósperos empresarios con cuentas bancarias con seguridad en varios países del mundo con la plata del pueblo boliviano. La segunda imagen, por favor, si usted me puede ayudar. Entonces, es esta denuncia que lo hicimos el año pasado. Ahí está el predio. No me creyeron, querido pueblo de Bolivia. Cuando me llegó la denuncia, yo rápidamente empecé a investigar, cruzar información. Bueno, por suerte hay gente patriota en el país que trabaja en diferentes instituciones de derechos reales, me filtran este plano, ¿no? Voy a impuestos, saco cuánto pagó, voy a la notaría de fe pública en Santa Cruz, saco la información, cruzo. Voy al predio Adán y Eva, converso con algunos comunarios, incluso llego, hermano Evo, a la casa del señor que vende el predio. Llego a su casa, que hoy en su casa tiene un restaurante que venden comida muy exquisita, así lo vamos a llamar. Entonces, hago todo un trabajo de investigación. Entonces, en mayo, ¿qué denuncio? Este predio se denomina Adán y Eva, en total tiene 2.187 hectáreas. 2.187 hectáreas. Cada hectárea, querido pueblo de Bolivia, se compra más o menos con $2.500 la hectárea. Que eso multiplicando te dan 5.4 millones de dólares. Eso ha costado este terreno. Pero cuando yo voy, verifico en la notaría de fe pública el documento de transacción, solo aparece 3.3 millones de dólares. Es decir, su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, comete el delito de fraude impositiva por no pagar los impuestos, pero además seguramente tenía plata en efectivo de todas las coimas de la corrupción. Entonces ha pagado en efectivo la otra diferencia, hermano. Así de claro. En este momento la hectárea en ese lugar está costando aproximadamente 5 a 6 mil dólares. El 2021 cuando compra a $2.500 la hectárea.
Ese es el costo real de este predio. Ese es el costo real. Entonces, cuando yo presento la denuncia, algunos decían que es raro. No, no, no. Entonces, ¿qué está pasando? No, no me creyeron. ¿Por qué? Porque hay prensa acá, prensa que está vendido por pautas publicitarias. Entonces, ya cuando conectas un medio de comunicación internacional, viene a mi oficina, me buscan, les doy toda la información y les demuestro con pruebas, conectas, empieza a investigar un poco más. Entonces, ese es el costo real de este predio. ¿Cómo es posible un joven de 25 años, el 2021 tenía, pueda tener pues 5.4 millones de dólares? Imposible, imposible. Entonces, ese es el primer elemento de esta pieza, ¿no? Segundo, vamos a, por favor, si me puede ayudar, tenemos otro gráfico acá que también es muy importante sobre los créditos, que también yo lo denuncié ya el año pasado. Toda esta información que hoy estoy dando están con pruebas documentadas. En ese cuadro se puede observar, ¿no? El primer crédito que saca. ¿Cómo me llega esta información, hermano Evo? En el proceso de denuncia penal que yo realizo por esta compra de terreno, con los requerimientos fiscales me empieza a llegar la documentación. Querido pueblo de Bolivia, ustedes deben saber, yo denuncié penalmente este hecho, se estaba investigando, el fiscal de manera imparcial estaba investigando, hizo requerimientos fiscales y la información empezó a llegar. Cuando se dieron cuenta de que la información estaba llegando, ¿sabe qué hace, hermano Evo, querido pueblo de Bolivia? Cierran el caso. 25 días, cierran el caso y listo. Buscan la impunidad. Entonces acá se puede ver, ese es el otro hecho realmente llamativo. Estos son créditos que sacan del Banco Ganadero, ¿no? El primer crédito del Banco Ganadero, Rafael Arce Mosqueira y su hermana Camila Arce Mosqueira sacan 21.266.000. ¿Sabe, querido pueblo de Bolivia, qué edad tenía Camila cuando empiezan a sacar este crédito? 20 años, apenas bachiller, 20 años. Y su hermano, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, tenía 25 años. Cuando Jimena Antelo hace su circo, su show, ¿no? Con preguntas pactadas, ¿no? Era tan romántico y poético esa entrevista que le hace José Pomacus y Jimena Antelo a Lucho Arce, ¿no? De abrazos, de besos con chocolates y peluches. Yo lo conozco a Jimena Antelo. Ella es sanguinaria cuando hace entrevistas, pero con Lucho Arce, por favor, casi ya se arrodillaba a Lucho Arce. Y lo tengo que decir, señora Jimena Antelo, José Pomacus. Un circo, un show, con preguntas pactadas, acordadas. Usted no le preguntó lo que debería haberle preguntado. Entonces, primer crédito, 21.266.000 por tema de tiempo. Segundo crédito, ¿no? Sacan 3.069.000. Tercer crédito, 5.004.000. Cuarto crédito, por favor, si me puede ayudar a subir. El cuarto crédito, 3.069.370. Quinto crédito, 25.726.536. Sexto crédito, 5.004.000. Total, ahí se ve, 63.140.912 bolivianos. Hermano, exacto. Desde ahí empiezan a sacar ese crédito. Mire, querido pueblo de Bolivia, ¿ustedes creen que estos muchachos, estos jóvenes, tenían la suficiente garantía, el respaldo, la solvencia para asumir un crédito aproximadamente 10 millones de dólares redondeando? ¡No! Seguramente Lucho Arce dijo, señor gerente del Banco Ganadero, mañana va a venir a visitar mi hija Daniela Camila Arce Mosqueira y mi hijo Rafael Ernesto Arce Mosqueira, denle el crédito nomás. Delito, tráfico de influencias. ¿Qué joven? Yo quiero pedirles a ustedes, queridos jóvenes, vayan mañana pasado a la Casa Grande del Pueblo y pregúntenle a Lucho Arce como joven, ¿cómo puedo yo sacar crédito y cómo puedo ser empresario? Vayan jóvenes, hay que ir a la Casa Grande del Pueblo. Y Lucho Arce que nos dé la receta. Yo tengo 22 años trabajando, 23 años prácticamente, en sector privado y público. Ni casa tengo, no tengo casa. Oiga, estos jóvenes millonarios. Yo, hermano Evo, he llegado hasta la casa donde vive este señor. ¿Por qué? Porque para hacer la denuncia que yo estaba haciendo, tenía que estar yo absolutamente seguro, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La casa, que es una mansión, es como un castillo. ¿Ahí dentro del interior? Por la puerta de pasado, ¿ya? Por la puerta de pasado, ¿no? He llegado hasta la casa.
Es como un castillo, ¿no? Es impresionante. Vehículos de lujo, Ford Raptor, por ejemplo, ese vehículo cuesta creo que 140, 150 mil. O sea, es impresionante. Yo he llegado hasta esta urbanización. He llegado. Entonces, ¿y cómo llego? Una persona me llama de esa urbanización y me dice, aquí vive ese señor. Usted tiene que conocer dónde vive. Porque yo sabía que al día siguiente si yo mentía, me metían preso, me hacían perseguir o me hacían matar, ¿no? Entonces hemos tenido que denunciar. Pero, hermano Evo, no solo es esto, y gracias por invitarme, porque todos los hechos, ahora sí voy a pedirle, por favor, querido doctor, haga de periodista y me ayude. Yo he ido denunciando, ahora recién la prensa se da cuenta. Entonces empieza a denunciar a NAF, saca, porque todos ahora me buscan, los periodistas, sobre este tema. Yo les doy toda la información porque tengo una roba de información. Entonces ANF saca, Brújula saca, FIDE saca, Conecta saca y está en todo lado. Entonces, hermano Evo, permítame unos 5 minutitos más, voy a hacerlo más breve. Entonces, no solo es hecho las irregularidades. Primer tema, predio Adán y Eva. Segundo, los créditos. Ahora me voy. Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hermano Evo, que está en el documento de notaría de transacción, da un anticipo de $280,000 en anticipo para comprar el predio. Él trabajó ya desde sus 18 años en la ANH y después trabajó en ENDE. En ANH su sueldo no pasaba los 5,000 y en ENDE no pasaba su sueldo de 10,000. Hemos sumado todo lo que ha ganado, no pasa de 600,000 bolivianos desde que ha trabajado durante 7 años, de 18 años hasta sus 25. O sea, no tendría el ahorro suficiente. ¿De dónde como ha para sacado pagar? los 280,000? O sea, prácticamente redondeando más de 2 millones de bolivianos. Eso ha pagado al Pinky Pinky. No está figurando en el préstamo eso. Está en el documento de transacción de compra-venta que da en efectivo. Ese es otro irregular. ¿De dónde ha sacado? ¿De dónde ha sacado? Entonces, esa es una... Obviamente, yo ya he dicho, si se hace una investigación seria, se tiene que determinar. ¿Por qué? Porque cuando yo he oído me dice, cuando el señor vende sus terrenos, el señor se despide con lágrimas en los ojos de la comunidad. He vendido en más de 5 millones. Él lo dice públicamente. Él lo dice. Tercer hecho irregular, ¿no? El resumen de, bueno, esto ya lo hemos detallado acá, ¿no? Otro hecho irregular, nacionalización de empresas e instituciones a favor de los hijos de Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, primer hijo Luis Marcelo Arce Mosqueira. Su otro hijo de Lucho Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, ¿no? Trabaja igual desde que ha salido bachiller, desde el 2014 hasta el 2011, hasta el 2021 trabaja en YPFB, cuando su papá era ministro. ¿Sabe cuánto ha recibido por indemnización? Que para eso también ha funcionado este consorcio, ¿no? De jueces, abogados, el Ministerio Público. Recibe una indemnización de 224,524 bolivianos. Prácticamente 250,000 de bolivianos recibe. Y además ahí recibe, ¿no? en esta indemnización viajes viáticos. Por todos lados había viajado el muchacho. Entonces, ¿no? O sea, imagínense el beneficio que han hecho. Desde 2011 hasta 2019. 2021, 224,524 recibidos, con pruebas contundentes. Otro hecho irregular, ¿no? ABT. ¿Qué hace? Cuando compra ese predio Adán y Eva, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, yo me he reunido con la más absoluta verdad. Me reúno con ese exfuncionario. ¿Sabe qué me dice? Un día me llama Lucho Arce entre las 6 y 7 de la noche. Me dice, era funcionario de ABT. Mañana lo va a visitar Rafael Ernesto Arce Mosqueira, le dice. Su hijo, señor presidente, le dice. Y Lucho Arce cuelga. Porque no pensó que se iba a dar cuenta que era su hijo. En 11 días le cambian el uso de suelo, ¿no? Se llama plan de ordenamiento predial. Lo que ese trámite debería tardar 5 o 6 meses, en 11 días le dicen ya toma. En 11 días. Porque su papá personalmente le llama. Claro. Nosotros lo hemos llamado trámite express, ¿no? Y ese funcionario ha sido despedido. Despedido, ya no trabajaba. Y yo he ido a reunirme en su casa, porque me busca la gente. Así, textual. Entonces, otro hecho irregular. Luis Arce Catacora saca un decreto supremo de pausa ecológica. Le vale un comino a su hijo. En ese predio dice que hay lagunas ahí adentro. Lagunas, hay especies de pantanos, hay vertientes. Entonces, él hace tiras todo eso.
vulnera la ley bajo la permisividad. Claro, como es hijo de Lucho Arce, no, hay que seguir nomás, ¿no? Otro hecho, ¿no? En plena crisis de diésel, su hijo de Lucho Arce cada mes prácticamente compra 20.000 litros. Estaba comprando. Ahora ya, yo tenía gente en sustancias controladas, ¿no? Y ANH, y nos pasaba la información. Porque ellos no aceptaban. ¿Cómo es posible cuando la gente está 2 días, 3 días durmiendo en los surtidores, él puede tener, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? La cisterna, porque hay gente que ve que ingresa, sale de ahí, entonces todos nos pasan información. Esta es la cisterna que compraba legalmente diésel de YPFB, pero también acopiaba, hermano Evo, de manera ilegal de otros surtidores. O sea, el tipo tenía casi 40.000 litros al mes, casi 20.000 al mes de YPFB de manera legal, y de manera ilegal compraba esta cisterna. Al día, en algunos surtidores cargaba 2 veces al día, llenaba su tanque. Al día siguiente de 4 surtidores cargaba cada día, y de algunos 2 veces llenaba su tanque. Todo ese reporte, ¿quién nos han pasado? Funcionarios de la ANH, porque ahí se registra por la placa, ¿no? ¿Pagaba o revendía? Bueno, aparentemente ingresaba a su propiedad, pero sabiendo cómo son sus hijos, yo creo que hasta pienso que vendía, ¿no? O sea, es la hipótesis que tenemos. Claro, porque es un tipo mafioso, pues, su hijo, y lo voy a seguir explicando, ¿no? Otro tema, ¿no? Ende Guarachi enriquece a Rafael Arce Mosqueira con consultorías. Querido pueblo de Bolivia, a veces me dicen a mí que soy polémico, loco. No, acá hablamos con pruebas. Está en el SICOES. Su papá, Lucho Arce, le contrata a su hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, de consultor. ¿Sabe para qué le contrata? La consultoría se llama, dice consultoría denominadas demandas aisladas, automóviles eléctricos, proyectos solares. Honestamente, yo no sé si su hijo es profesional. Está bien, si no es. Pero yo me pregunto, ¿él sabe algo? ¿Será que si toda su vida ha trabajado Rafael Ernesto Arce Mosqueira, desde sus 18 años ha trabajado en la ANH y luego trabaja en ENDE? ¿Dónde habría estudiado? ¿En las noches? ¿En una institución privada? No sé. Y hace una consultoría. ¿Sabe cuánto, por qué monto le ha contratado, querido pueblo de Bolivia? 83.000 bolivianos. O sea, su papá le contrata a su hijo y le pagan 83.000 bolivianos. Yo pido el informe a través de un PIE para que se me emitan, porque quiero ver el producto. No, se siguen, no mandan. ¿Por qué? Porque precisamente este consorcio, a través de Israel Campero, cercenan nuestra facultad de fiscalización de la Asamblea. Yo no acepto, hermano Evo. O sea, para eso no es el cargo. ¿Cómo es posible que Lucho Arce, habiendo tantos profesionales destacados, entendidos en la materia, que pueden hacer un buen trabajo? No. Lucho Arce prefiere contratar a su hijo. No me invento, está en el SICOES. 3.000 bolivianos no es nada frente a 60 millones de bolivianos. Pero es que, hermano Evo, estos son tan sinvergüenzas delincuentes que en lo más pequeño roban, se aprovechan, pero también en lo más grande. El hecho es, o sea, yo repudio el hecho, la sinvergüenzura, lo osado que son estos. Pero hay gente además que en un año ganará esa cantidad. Es decir, hay gente que gana 2.000, 3.000 bolivianitos mes. Y este ñato, además, estando trabajando, siendo trabajador de la empresa, recibe otro trabajito extra. ¿Y quién le da? ENDE. Ahora, ¿por qué le da ENDE? Porque él trabajaba en ENDE. Claro. De la ANH se va a ENDE. Y su otro hermano maneja YPFB. Y este sujeto maneja estas otras instituciones. ¿Quién está ahí? El guitarrero, ¿no? El mariachi, el Germán Jiménez, ¿no? O sea, así manejan. El otro hecho irregular, hermano Evo. Yo hasta el 2023, a través de un exfuncionario, yo veía lo que estaba pasando en el mapa, todo el sistema, porque la gente cabrea. Su papá, nuevamente, Luis Arce Catacora, contrata los servicios de su hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira. ¿Para qué? Para que le venda productos a EMAPA. ¿Sabe por qué monto, querido pueblo de Bolivia? Ahí viene lo grande. Ahí viene, 18.251.151. 18.251.000. O sea, te roban en una consultoría 83.000 bolivianos, su papá, pero también, mire, estos contratos millonarios. Productores de Casasco, Pocona, Totora, ¿sabe que han tenido que bloquear los hermanos de trigo porque la empresa no les paga? No les pagaba. 3, 4 meses les seguía pagando.
Su hijo de Lucho Arce entrega hoy y mañana ya estaba cobrando. Porque ese es el sistema donde yo he accedido. Está en el CIGEP, todo. Nombre, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, cuánto le pagaba EMAPA. Está todo en el sistema. O sea, yo no hay cómo yo me invente. Entonces, paga 18.251.000 en un año. Eso cobra. Pucha, qué excelente. Oiga, el negocio redondo, pues. Pero, ¿qué es lo más repugnante de esto? Rafael Ernesto Arce Mosqueira, en el 2022, hace figurar ese predio de Adán y Eva 2.000 hectáreas mecanizado y 1.000 hectáreas de pailón. Entonces yo he hecho buscar en derechos reales, en todo lado, pensando que también tenía su tierra en pailón. No hemos encontrado como propietario. Tiene palo blanco, pero ¿qué es lo más sorprendente, hermano? Yo soy productor, yo soy del campo. Esos rendimientos que ha obtenido Rafael Ernesto Arce Mosqueira de estos terrenos es imposible de tener. Bueno, por tema de tiempo nos vamos a apurar. Entonces era imposible, pero él entrega a EMAPA con unos rendimientos tan altos. Cuando en Adán y Eva no tenía los 2.000 hectáreas chaqueados y mecanizados al 2022, solo tenía como 700 hectáreas. Entonces, ¿de dónde ha sacado esa producción tan excelente de 2.000 hectáreas de Adán y Eva? No era pues su producción. ¿De dónde venía? Maíz y trigo de contrabando. Y lo tengo que decir con total firmeza, no tengo miedo. Su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, es uno de los mayores contrabandistas que metía trigo y maíz de Argentina por Yacuiba y vendía a EMAPA. Así es. Pero no solo eso, querido pueblo, ¿sabe qué más han hecho? Cuando él entrega productos en agosto-septiembre, el precio se bajó el quintal de 110 a 80. ¿Sabe qué más hacen, querido pueblo de Bolivia? Alteran el sistema en EMAPA y hacen figurar que él estaría entregando en mayo y junio. ¿Por qué? Porque en ese mes el precio estaba en 110 bolivianos el quintal. No puede ser. Todo eso yo denuncio, cierran. Entonces, grave, ¿no? Y bueno, vamos a ir ya robo al por mayor y menor. Así es. Cesando. Ahora, también me llega de migración el registro de los viajes de los hijos. Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor, se viaja por el mundo. 69 viajes realiza desde que Lucho Arce es presidente. 69 viajes. Se viaja por todo el mundo. La pregunta es, ¿a qué ha viajado? Cuando yo denuncio, fotos me llegan de Estados Unidos sobre las reuniones que tenía Luis Marcelo Arce Mosqueira con los empresarios rusos de litio, Uranium One, CBC China. ¿A qué casualidad ahora Lucho Arce firma justo con esas dos empresas con los cuales su hijo se ha reunido varias veces? ¿Ustedes creen, querido pueblo de Bolivia, eso es gratis? No. Por esos contratos, pues, ha recibido varios millones. No estamos hablando de 10, 20 pesos para su anticucho, no. Estamos hablando de millones de dólares. Su otro hermano también se viaja por todo el mundo. Su otro hermano viaja más de 30 veces. Más de 30 veces, ¿no? Llego a su propiedad, con esto concluyo, llego a su propiedad, yo me quedo un día y una noche ahí debajo de unos árboles, y justo llega su hermano, Luis Marcelo Arce Mosqueira, en esta vagoneta de lujo. Yo he visto eso, ¿no? ¿Y de quién era esta vagoneta? Era de Ende Corporación, asignado a Ende Transmisión a Santa Cruz. Así es, ahí llega. Y yo pido a Ende, o sea, ¿cómo es ese vehículo? ¿Por qué está usando Luis Marcelo Arce Mosqueira? Se hacen a los locos, no me dan la información. Helicópteros, querido pueblo de Bolivia, con cierta frecuencia aterrizaban en esa propiedad. Eso me dicen los comunarios. Y helicóptero. Eso es lo que no tenemos. O sea, es difícil que él contrate, porque viendo cómo son, no creo yo que helicópteros que hayan contratado, son helicópteros del Estado. Si una vagoneta se lo estaban usando de manera personal, helicópteros. Concluyo con esto, ¿no? Un compañero de ahí me llama, me dice, nosotros 10 años hemos estado buscando nuestro proyectito puente. Su hijo de Lucho Arce llega ahí, 2021, el 2022, le financian un proyecto de 21.7 millones de bolivianos. O sea, de inmediato. Le han habilitado el puente. ¿Por qué? Por ahí pasa por su propiedad, ¿no? Entonces, ¿no? Y tengo otros casos que por tema de tiempo no lo vamos a detallar. Entonces, querido pueblo de Bolivia, yo invito a la prensa, investiguen. Y por esa razón, hermano Evo, lo estoy convocando, esta es la petición de informe oral al fiscal general Roger Mariaca. Va a tener que explicarme de muchos casos, Roger Mariaca. ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no ha investigado el intento de magnicidio acá del hermano Evo? ¿Por qué no investigan este hecho de corrupción? ¿Por qué no están investigando de Tawichi, que no ha asumido su rol de padre
para atender a su hijo. No le interesó su salud, educación. Y hoy, vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué no investigan a Jáuregui, que ha mantenido relaciones sexuales con una niña de 12 años? No investigan. Sobre el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores. Entonces, señor Roger Mariaca, yo lo he visto muy soberbio saliendo de los medios. Va a venir a la asamblea y lo voy a esperar. Y me va a demostrar. Tiene miedo a Lucho Arce y tiene que decirlo públicamente, si es así. Si tiene miedo, de acuerdo pues. Le he pasado a usted ya toda la documentación. Se está haciendo al loco usted. Y si no investiga, aquí nos vamos a dar cuenta claramente cuál es su intención de seguir protegiendo a este gobierno y perseguir a otros, meter preso a inocentes, pero también proteger y blindar a los delincuentes corruptos. Hermano Evo. Gracias, hermano Héctor. Creo que valió la pena, además, con documentación, esta gravísima denuncia. Un robo a competencia, al por mayor y menor, decía, porque se roban desde lo más poquito hasta millonadas y millonadas de bolivianos, cuando en el país, presidente, un profesor gana 3.000, 4.000 bolivianos, otras personas ganarán 2.000, 2.500, 3.000. Mucha gente tiene que ganarse la vida diario para vender un refresco y ganarse 200 o 300 bolivianos. Ahora ya no se puede porque todo ha subido. Y vienen estas personas a tirarse de un jalón 83.000 bolivianos y millones de bolivianos para tener riqueza de un día para otro. Creo que es gravísima la denuncia, presidente. No, hablaba del fiscal Mariaca. Yo escuché por ahí bromeando. No es Mariaca, es mariachi. ¿Por qué mariachi? Donde paga bien, canta, baila. Sí, completo. Creo que se debe a eso. Pero para algunos oficiales de la policía, comentarios parecen verídicos, fatal, sobre la relación de autoridades del Ministerio Público con PCC. ¿Con PCC? ¿No? Tarde o temprano se va a saber eso, que investiguen. Otra mafia, otra línea. Eso es mafia internacional. Mira, todo eso ¿dónde nos lleva? Una investigación, un estudio concluyó que Bolivia es el país más corrupto de la región y el segundo a nivel mundial. Fatal. Podemos leer ahí. No estamos acusando, no estamos inventando, son investigaciones internacionales. Bolivia es el país más corrupto de la región y el segundo a nivel global, según el más reciente índice de Estado de Derecho del Wolf Justice Project, publicado con datos de 2024 todavía, 2025, ahora están robando a competencia, como saben que se van a ir, como sea, de ser, mucho más, ¿no? Está la investigación correspondiente, pero también otra investigación. Mira, ¿por qué esta investigación? Porque hay corrupción. Esto solo yo escuchaba, no sé si era el gobierno de Gonzalo Sáenz Lozada o Banzer Tuto, Bolivia, subcampeón mundial en corrupción. Hemos vuelto a eso. Segundo, otra información. Gafi incorporó a Bolivia en la lista gris. ¿No? ¿Por qué? Por lavado de plata de corrupción, de contrabando, de narcotráfico. Cada semana sale información tan mal de Bolivia. ¿Dónde llevamos nuestra imagen? Corrupción, protección al narcotráfico, expertos para acusar a una región, tratar de destrozar un movimiento, a una persona. A eso se dedican en vez de dar buena imagen a Bolivia. Y todo un equipo. Yo les decía, a ver, en febrero del año pasado, después de la movilización contra los autoprorrogados, ¿no? Lucho dijo en la reunión, a este paso yo no gano, pero no puede ser Evo presidente, porque con Evo no vamos a poder negociar, y sabe que Evo era duro contra la corrupción. Hemos sido, me conoce. Tiene que ser Andrónico, con Andrónico vamos a negociar. Y la propuesta de Andrónico presidente viene del febrero del año pasado. ¿Recuerdan? Cuando se levantó contra los autoprorrogados, 2024. ¿No? Y ahora está consolidando su plan negro,
25 y 38% fracasó, pero el plan del imperio está consolidándose, está concretándose con eliminar al MAS y PCP. Por eso hace un momento demostraba en las encuestas, no son nuestras encuestas, 1%, 2%, 0.3% de apoyo, ni funcionarios. Su plan A, Eduardo Castillo, su plan B, Andrés Rodríguez, no va. Hay un tema de fondo. A ver, hemos visto, falta tiempo, todos ahora, cerrar todas las empresas. Yo me acuerdo, jovenzuelo todavía, no entendía mucho. Estado es un Estado corrupto, el Estado no sabe administrar. Adentro, privatización, con ese argumento privatizaron, empezaron con el 21060, el 1985. Ahora, el mejor aliado de la derecha y del imperio es el Lucho Arce, destrozar las empresas públicas para justificar la privatización. Lo que están, ¿no? Mencionando en coro, para cerrar, ¿no? Evidentemente hay algunas empresas, así como EMAPA, hay algunas empresas lamentablemente llenas de corrupción. Yo estaba comentando una vez, hemos investigado, el Ministerio de Hidrocarburos, casi 100 periodistas, lo quiere reducir. Cerrar las empresas públicas es prácticamente privatización y que vuelvan las transnacionales entonces. Es el plan que nos están presentando los tres candidatos. Ahora, evidentemente, hay algunos compañeros, son buenos compañeros, pero cuando asumen la responsabilidad, yo decía, las unidades de transparencia no deberían ser propuestos por ministro, sino por autoridad principal. Si Evo es presidente, Evo designa a investigar, a parar. Porque algunas unidades de transparencia se han convertido como las OTBs. ¿Quién maneja OTBs? El alcalde. Cuando tiene control del alcalde, pues no fiscaliza. Pero si el pueblo controla los OTBs, fiscaliza al alcalde. Eso depende, es una decisión política, no se trata para eso, a hacer normas, sino hay que combatir la corrupción. Pues la semana pasada decía, la corrupción debe ser declarada como una traición a la patria. 30 años sin derecho a indulto. Bien, compañeros, no sé si para decir rápidamente. Luego yo me despido más. Sí, me despido. Hermano Evo, yo me siento indignado como boliviano. Yo llamo a mi país y no me voy a ir de mi país, ¿no? A partir del 2006, hermano Evo, Bolivia empezó a ser conocido en el ámbito internacional por su presidente indígena, por los cambios estructurales, por haber sacado de la extrema pobreza y miseria a millones de bolivianos, etcétera, etcétera. Hoy, Lucho Arce ha pisoteado, querido pueblo de Bolivia, la dignidad, el honor, el honra del pueblo boliviano. Como usted decía, hermano Evo, hoy somos campeones de América Latina en corrupción, el país más corrupto de América Latina. Somos el segundo país más corrupto del mundo. Estamos en la lista de la GAFI. El presidente con peor imagen. Antes, ser boliviano en el exterior era un orgullo. Se decía, ¿eres boliviano? Sí. Ah, pucha, qué lindo. Hoy es ser una vergüenza ser boliviano en el ámbito internacional. A eso nos ha llevado Lucho Arce. Entonces, no es posible. Realmente indignado con estos hechos de corrupción. Y hay muchos otros que seguramente en un próximo programa lo vamos a explicar para que el pueblo boliviano sepa. Entonces, yo me siento indignado como boliviano. Y por supuesto, ¿cuál es la alternativa ahora en estas próximas elecciones para el pueblo boliviano? Usted ya lo decía, hermano Evo. Ahí tenemos presidentes que no tienen y sienten y aman a su país, vendepatrias, traidores, traicioneros, desleales. Entonces, ¿qué le pueden ofrecer al país? Nada, absolutamente nada. Muchas gracias. Presidente, la ciudadanía no está alcanzando para comprarse un kilo de carne, para poder comprarse y conseguir un litro de aceite o un kilo de arroz. Y hoy nos quedamos realmente perplejos por la vergüenza de presidente que nos gobierna en este país. Es lamentable lo que ocurre con la familia Arce, que está denotando la psicología de este presidente que entiende que el Estado es parte de su patrimonio. Realmente nos quedamos azorados, presidente. Gracias por la invitación. Una preguntita, brevecito. ¿Qué debería ocurrir con esto? Usted es abogado, ex magistrado.
¿Qué debería pasar con esta Hoy denuncia? los mecanismos de la justicia, lamentablemente, empezando del Ministerio Público, órgano judicial y Tribunal Constitucional, están pervertidos. Pero estos delitos no van a prescribir, son delitos de corrupción. Y por constitución, esto tiene que llevarse en su momento a través de juicio de responsabilidades contra Luis Arce por todos los delitos que está cometiendo, y esto es una traición a la patria y al pueblo boliviano. Va a llegar el momento en que el pueblo va a hacer justicia respecto a lo que está cometiendo Luis Arce. Muchísimas gracias.